Muy bien, buenas tardes. Continuamos entonces con la parte de digestión en torno a fisiología gastrointestinal. Nuestro parcial va a ser hasta la parte de temperatura. Hay una unidad donde Guyton menciona propiamente el metabolismo y regulación de la temperatura. Nosotros vamos a describir propiamente ese capítulo 74. Regulación, en la decimotercera edición, está por si acaso con ese número de capítulo 74, regulación de la temperatura corporal y fiebre. Entonces, las unidades a evaluar el próximo día viernes son sistema o fisiología respiratoria, fisiología gastrointestinal. De fisiología gastrointestinal no ingresa trastornos gastrointestinales, por si acaso. Entra principios generales de la función gastrointestinal, propulsión, funciones secretoras de tubo digestivo, digestión y absorción en tubo digestivo, lo que vamos a hablar hoy, y lo que vamos a acabar mencionando en la siguiente clase, que es el tema de regulación de la temperatura corporal y fiebre. Bien, eso es para la siguiente clase. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda del temario para el examen? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Para ustedes todo queda claro, ¿no? A la primera. No hay más que decirles. Bien, vamos con la característica de digestión de los alimentos. Ya hemos hablado cómo se va a transportar el alimento, ya hemos hablado de cómo intervienen las características de secreción. Entre algunas de esas características de secreción hemos hablado de las enzimas y vamos a hablar del concepto de hidrólisis. Añadir una molécula de agua. Lo que hacen las enzimas digestivas en algunos procesos para la absorción, por ejemplo, y estos polisacáridos puedan ingresar en el epitelio intestinal, puedan tener una característica de transporte según el tamaño molecular que tiene. Entonces, de esta manera, hablamos de los monosacáridos y algunos polisacáridos. ¿Qué va a hacer las características de la amilasa, por ejemplo? Me va a convertir lo que son los polisacáridos en moléculas más pequeñas, o esa es la idea, disacáridos y tener monosacáridos. Para este fenómeno, lo que hace es eliminar características de una molécula de hidrógeno y un ion hidroxilo de las moléculas de los polisacáridos, que acá están con la letra R. Si elimino una molécula de ion hidrógeno y una molécula de ion hidroxilo en cada uno de estos, lo que voy a hacer es combinar donde he eliminado propiamente estas moléculas de hidrógeno e hidroxilo con agua, Entonces acá voy a tener la característica de unir a esto con agua. ¿Por qué? Porque a nivel del epitelio intestinal lo que voy a tener es mayor característica de absorción. Las características de carbohidratos en su forma disacárida o monosacárida es un sistema de condensación para su absorción. Lo mismo voy a hacer con las grasas. ¿Qué voy a hacer con las grasas? La mayoría, primero el concepto, la mayoría de los alimentos o lo que ingiero en la alimentación son los triglicéridos. Ahí están los triglicéridos. Estos triglicéridos también tengo que reducirlos en ese exponente para una mejor absorción. ¿Qué tiene un triglicérido? Si nosotros vamos y adelantamos esta característica del concepto, esto es un triglicérido, acá está un triglicérido. Entonces, cuando nosotros vamos a ver las características moleculares de un triglicérido, en un triglicérido vamos a encontrar, uno,
un compuesto glicerol y 3 cadenas de ácidos grasos, ¿no? Entonces, un compuesto glicerol y 3 cadenas de ácidos grasos para la formación de estos triglicéridos. La acción sobre estos va a ser sobre la enzima dedicada a la digestión de estos, va a ser la lipasa. ¿Qué va a hacer la lipasa en dichos triglicéridos? Va a convertirlos propiamente, va a separar el triglicérido y va a dividir un 2-monoglicérido y un ácido esteárico. Entonces, eso me queda en el caso de los ácidos grasos. Vamos a retomar en breve eso. En relación a los carbohidratos, miren la acción de las diferentes enzimas a diferentes niveles. Yo tengo la tialina, yo tengo la amilasa pancreática, no se olviden que la tialina también tiene amilasa. Entonces, lo que va a hacer es ya producir un efecto, es una alfa-amilasa la tialina, a diferencia de la amilasa pancreática, esta es una alfa-amilasa. Y va a actuar ya en la mucosa sobre los distintos carbohidratos. Por ejemplo, puedo tener un almidón y al cual lo voy a convertir en un disacárido y lo voy a transformar propiamente en maltosa, ¿no? Entonces aquí está, voy a agarrar los almidones, voy a tener el efecto de la amilasa, alfa-amilasa, la amilasa pancreática y voy a convertirlo propiamente esto en un disacárido, que es la maltosa. Lo que tengo que hacer es convertir la maltosa, que tiene entre 3 a 9 moléculas de glucosa, que todavía sigue siendo un polímero, por la acción de la maltasa y ahí está la maltosa, y la enzima se llama maltasa, y la alfa-dextrinasa. No se olviden que el epitelio intestinal también libera enzimas, no solamente la estructura pancreática. Y entre la parte intestinal, la enzima liberada en la mucosa intestinal, ahí está el intestino, la maltasa y la alfa-dextrina, que van a convertir todavía este disacárido a un monosacárido, y ahí voy a tener la glucosa. El día de ayer hablábamos de otras características en torno a la acción enzimática. Tengo lactasa en el intestino, tengo lactosa como nutriente, como un carbohidrato. Entonces la lactasa lo que va a hacer es convertirlo en galactosa para su absorción. Y también la sacarasa secretada por el intestino va a agarrar la sacarosa y la va a convertir en fructosa. Entonces, en la digestión de los hidratos de carbono, está comenzando en la boca, tiene parte en el duodeno, tiene parte en el intestino. Y una vez que en el periodo de horas después del tránsito intestinal digestivo, lo que va a hacer es actuar a nivel de los 6.5 metros de intestino delgado, las diferentes enzimas secretadas propiamente por intestino delgado, para completar este mecanismo de absorción. Ahora, algo parecido también se da para la digestión de las proteínas. ¿Qué va a pasar con la digestión de las proteínas? No se olviden que también voy a tener características de secreción en torno a la pepsina que se da en el estómago, esta pepsina que se secreta en la mucosa gástrica, ayer ya hemos mencionado propiamente esta, y donde las proteínas ingeridas en la dieta van a dividirse a proteosas, a peptonas y a polipéptidos, gracias a estas pepsinas. Pero no se olviden otra cosa para la acción, es que la pepsina necesita un pH ácido, entre 2 aproximadamente, y se inactiva la acción de la pepsina cuando los valores llegan a ascender, como un pH de 5, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo vamos a tener estos trastornos de absorción? Cuando ustedes también tengan pacientes que los traten con omeprazol o ranitidina o sulfato de magnesio para revestir la mucosa gástrica, donde se alteran los pHs gástricos. Ya les he explicado ayer que esto puede llevar a la proliferación de parásitos y bacterias.
Lo otro es que pueda darme trastornos absortivos. La persona puede tener un síndrome de mala absorción. Entonces, por lo tanto, para que esta enzima actúe, nosotros necesitamos de este ácido clorhídrico, que lo hemos hablado el día de ayer. Bueno, también hemos descrito las enzimas de la parte pancreática. Hemos hablado de la tripsina, que se secreta como tripsinógeno y necesita la esterasa para activarse, ¿no? Es un concepto importante. También hemos hablado de la quimiotripsina y la carboxilpeptidasa, y la elastasa, que hasta la elastasa. Y les decía, ¿no?, que es tan importante conocer a la elastasa que si nosotros entendemos que la pared de los vasos sanguíneos tiene elastina, esta elastasa va a degradar eso. Y les había dicho, la pancreatitis aguda mata por el shock hemorrágico que produce, por la lesión vascular. Y qué casualidad que en páncreas existan bastante vasculatura cercana, propia y ajena, ¿no? Nada tiene que ver la parte de la aorta, por ejemplo, en la parte posterior, o la vena cava, que son estructuras que están pasando en relación a la estructura pancreática. No pueden digerir hasta la parte del glucógeno en relación a las estructuras o al tejido que tiene consecuentemente. Entonces, una vez dada la acción de la quimiotripsina y la tripsina sobre proteonas, peptonas y polipéptidos, voy a tener algunos polipéptidos, me van a quedar algunos polipéptidos de la digestión, pero ya voy a tener aminoácidos. Voy a romper la mayoría de los enlaces peptídicos que han venido de la alimentación de las carnes ingeridas, ¿no? Entonces, voy a tener lo que me brinda esta alimentación, que es aminoácidos esenciales, ¿no? Para que yo o el hígado, a través de su metabolismo, sintetice proteínas más importantes, como la albúmina, ¿no? Es así que algunas veces quedan todavía residuos. O sea, en 6.5 metros puede todavía que se tenga restos proteicos en los cuales yo no tenga una cantidad adecuada de la digestión, o no haya completado todavía, en un 10 a 20% del proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo todavía peptidasas. Y las peptidasas son liberadas en el intestino. Y estas peptidasas colaboran a que estos polipéptidos restantes de la alimentación lleguen a formar y tengamos al finalizar aminoácidos para esa absorción. ¿Bien? Entonces, dentro de esas características moleculares de un aminoácido, nosotros, no la tengo, vamos a ver, de la misma manera ustedes van a ver las características de los enlaces por hidrógeno, o los enlaces peptídicos por hidrógeno y grupos hidroxilo, ¿no? Entonces, ahí las características para los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Esto forma esa característica de enlace. Y es justamente también donde van y actúan las diferentes hormonas o las enzimas, como la pepsina, la quimiotripsina, la peptidasa. Entonces, a lo que hace un momento les mencionaba, la digestión de la porción grasa, dos conceptos. Uno, la grasa digerida, y otro, la grasa no digerida. ¿Por qué la grasa digerida? Nosotros hemos empezado mencionando que la mayoría de la grasa en la fuente alimentaria es compuesta por triglicéridos, ya sea de origen animal, ya sea de origen vegetal, ¿no? Entonces, estas están mostrando un núcleo de glicerol y 3 cadenas laterales de ácidos grasos. La característica de la enzima, como es la lipasa, por ejemplo, que va y actúa sobre esto, es degradar en pequeñas cantidades estas moléculas de triglicéridos en 2-monoglicerol y el ácido estárico. Además de los triglicéridos, nuestra dieta está compuesta por fosfolípidos, colesterol, esteres de colesterol, fosfolípidos, lípidos, colesterol, algunos esteres de colesterol, esteres de colesterol.
algunos pacientes no tienen una dieta equilibrada. ¿Qué quiere decir? Lo que van a ingerir en su alimentación no es una combinación de carbohidratos, proteínas, grasas, como normalmente debería estar. Lo que van a hacer es incluir algo más en relación a, más grasas en relación a carbohidratos, por ejemplo. ¿Quiénes hacen este tipo de dietas? Aquellas personas que consumen bastante carne, grasa, los que consumen cordero, por ejemplo, cerdo, ¿no? Entonces, pero no les estoy hablando de una vez a la semana, les estoy hablando cada día de su vida, ¿no? Entonces, vamos y preguntemos a algunas regiones que sí hacen esto, consumen grasas saturadas de manera constante. Entonces, está bien, yo agarro los triglicéridos de origen animal y de origen vegetal y tengo la acción de la lipasa, pero no tengo que olvidar que una parte de la cantidad de grasa, como el colesterol, por ejemplo, obvian el metabolismo hepático. ¿Cómo van a obviar el metabolismo hepático? Van a dirigirse a los vasos quilíferos. Y los vasos quilíferos, que son vasos linfáticos del intestino, van a llevar esas grasas sin el metabolismo hepático, de manera directa a la circulación. Entonces, ustedes saben, vasos quilíferos, cisterna de kilo, conducto torácico, ángulo yugo subclavio del lado izquierdo y de manera directa a la sangre. Entonces, desde todo punto de vista, aquellas personas que ingieren grasas saturadas, como les mencionaba, las características de colesterol, estas grasas van a obviar el metabolismo hepático, van a obviar la acción de la lipasa y van a dirigirse de manera directa al torrente circulatorio. ¿Y de qué depende? Depende de la ingesta. O sea, si ustedes ingieren estas grasas o su paciente ingiere estas grasas que tienen más cantidad de colesterol, más cantidad de grasas saturadas, hay que conocer este metabolismo o esta vía de absorción a través de los vasos quilíferos. La lipasa lingual, nosotros también vamos a tener una característica, lo mismo que hemos visto con la amilasa. Existe una lipasa lingual. Al igual que la alfa-amilasa. No se olviden que la tialina, la alfa-amilasa, está liberada por la glándula parótida. Entonces, la glándula salival, la parótida, es la que está aportando con esta alfa-amilasa. Acá nosotros tenemos la lipasa lingual secretada en la porción de saliva y lo que hace es digerir pequeñas cantidades de triglicéridos en el estómago. Una es mi lipasa pancreática y otra en pocas cantidades secretadas a nivel de la porción de la saliva, en un 10% aproximadamente, y va a tener ya una acción sobre el estómago y así permitir la digestión de las grasas ya en la porción de estómago, como lo han hecho con los carbohidratos. Algo que se me estaba olvidando es justamente antes de que exista este efecto de la lipasa, el efecto detergente de la bilis, del cual hemos hablado ayer. El efecto emulsificante que le hemos dicho a la secreción biliar viene sobre las grasas ingeridas y lo que va a producir es propiamente convertirla en micelas, ¿no? Entonces, la secreción de la bilis no está conteniendo enzimas, pero lo que hace con las sales biliares, con la bilis, lo que hace con las sales biliares, con los fosfolípidos de lecitina, entonces la bilis con las sales biliares y los fosfolípidos de lecitina, en especial esto que son los fosfolípidos de lecitina, son los que tienen el efecto detergente. Entonces, los fosfolípidos de lecitina son los que van a polarizar, si así se vale el término, el efecto detergente.
Entonces, ustedes introducen, ya les había dicho para el ejemplo, pongan agua, pongan aceite y pongan gotas de lavavajillas de cualquier marca, no interesa, aquí no vamos a hacer propaganda a ninguno de ellos. Entonces van a tener gotas, esa separación. Es como darle una polaridad, una carga eléctrica a estos segmentos y causar esta separación. Entonces, las regiones polares, la ionización propiamente de las grasas, el concepto de ionización de las grasas, es el que va a ser el responsable de que la lecitina que viene en la bilis permita el efecto detergente sobre los triglicéridos. Y a raíz de eso se formen las misceláneas, ¿no? O las micelas propiamente. Entonces, esto no funciona con todas las características. No va a funcionar con las grasas que son más saturadas. Cuando la tensión de superficie, por eso dice Guyton, es más densa, no miscible, hablamos de las grasas saturadas. Quiere decir que ni por más bilis que yo libere para tratar de digerir esas grasas, no lo voy a hacer. Y entonces esas partículas que tendrían que haberse vuelto diminutas, no lo van a hacer. Hay diferentes trastornos. Uno, dentro de esa alimentación, es que esas grasas tal y cual están, van a ir al hígado y van a transformar al hígado en hígado graso. Nosotros vamos a hablar de hígado graso en grado 1, grado 2, grado 3. 1, cuando le llegue la grasa de la alimentación o cuando el hígado esté dañado. ¿En qué pacientes el hígado esté dañado? Cuando las personas han ingerido bastante alcohol. Entonces el hígado no le estará importando la característica de metabolizar las grasas, le está importando desintoxicar a la sangre, ¿no? Entonces aquellas personas que beben jueves, viernes, sábado, domingo y lunes más, y bueno, otra vez jueves, viernes, sábado, domingo, así toda su vida. Entonces lo que están produciendo es un daño hepático y el hígado no se va a ocupar de metabolizar estas grasas. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un hígado graso como un factor de riesgo, como un factor causal por el daño del consumo de alcohol. Otro, vamos a tener hígado graso por la ingestión de estas grasas. Nosotros lo que hacemos es saturar a esta característica hepática porque él es el responsable de asimilar el carbohidrato, la proteína y la grasa y metabolizar, proyectar estos nutrientes al sistema circulatorio a través de la vena cava inferior, ¿no? Entonces, pero algunas veces les tomaba el ejemplo de que esas grasas lo que hacen es tener tal tensión de superficie que lo que vamos a tener es grasas no miscibles, no miscible. Bien, entonces ahí hablamos de las grasas saturadas, ¿no? Que no van a poder disgregarse en estas partículas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener características de... hay incluso, estos pacientes van a tener esteatorrea. Atorrea. Entonces, van a tener las características de heces grasas, ¿no? La esteatorrea es la eliminación en las heces con grasa. Entonces, ¿por qué? Porque estos individuos están exagerando en su consumo de grasa. Lo tenemos en pacientes obesos, lo tenemos en pacientes alcohólicos, lo tenemos en pacientes que están trastornando su alimentación. Por eso a los pacientes que tienen hígado graso llegan a tener esta deficiencia, ¿qué se les sugiere? Dieta vegetariana por un lapso de 15 días, ¿no? 20 días. ¿Hasta qué? Hasta que la característica hepática disminuya su trabajo. No se va a morir, no le va a dar anemia si equilibramos la fuente de hierro en ese paciente por 20 días. Entonces, lo mejor o lo más aconsejable y posterior a eso, disminuir lo que estaba haciendo. Ya saben que la psicología del no para el paciente es como decirles a ustedes, no salgan, no a su edad, no vayan a una fiesta. Igual van a la fiesta. Entonces, lo mismo a los pacientes, la teoría de prohibirles de golpe no funciona. Hay que ser persuasivos.
Entonces vayan practicando, si tienen enamorado o enamorado, vayan siendo persuasivos, ¿no? Y esa persuasión lo van a aplicar para con sus pacientes, tienen que ser persuasivos de esa manera. ¿Qué otra característica más en relación a las grasas? Algo más en la acción de las grasas. Acá estábamos mencionando la acción de la bilis sobre las grasas, sobre el efecto de tener grasa emulsionada. Y la grasa emulsionada ya va a ser, es donde va a tener acción la lipasa pancreática. Tengo grasa emulsionada, voy a tener la lipasa pancreática y voy a dividir mis triglicéridos en ácidos grasos y 2 monoglicéridos, ¿no? ¿Qué más para la característica de la digestión de la bilis? No, de la digestión de las grasas. Algo se me está yendo. Ya, si lo recuerdo, lo voy a volver a mencionar. Algo se me está yendo de la digestión de grasas. Hemos entendido básicamente carbohidratos. Hemos entendido básicamente proteínas. No hay más que entender en la digestión propiamente, en este principio de la fisiología gastrointestinal, en este principio de absorción. Con la secreción han venido las enzimas. Con las enzimas acabamos de hablar de las hidrólisis de los hidratos de carbono, de la acción enzimática sobre los triglicéridos, de la acción enzimática sobre los ácidos grasos. Existen características en el epitelio intestinal, en esto que forma la parte anatómica del intestino, que si yo describo y recuerdo la parte histológica, digo, se presentan características de vellosidades en el intestino. Estas vellosidades en el intestino, si yo ya tengo 6.5 metros, lo que hacen las vellosidades es aumentar la superficie de absorción gastrointestinal. Entonces, con todas estas características de secreción, lo que va a hacer el intestino que tenga esta porción anatómica de las vellosidades es aumentar la superficie de absorción. Yo hablo en teoría de los 6.5 metros, porque eso es lo que veo en la parte externa. Pero como lo decía los libros de histología, son los que mencionan este concepto, las vellosidades van a aumentar esta superficie de extensión, cosa que si las contamos, nuestra superficie de absorción serían aproximadamente entre 12 metros a 15 metros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si solo mide 6.5. Porque lo que nosotros estamos midiendo es la longitud del tejido intestinal, pero no de las vellosidades, que lo que hacen es aumentar la superficie de absorción. Nosotros por el intestino hablamos que absorbemos 1.5 litros de contenido. Además de 7 litros de las distintas secreciones que que van a vertirse al intestino. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hablamos de todo el tubo intestinal, los 6.5 metros, estoy hablando que aproximadamente de la alimentación va a venir 1.5 litros. Se va a reabsorber todo lo que yo le he dado en las distintas secreciones gastrointestinales. ¿Qué le he dado? Le he dado 1.5 litros de jugo pancreático, se va a volver a reabsorber. Le he dado entre 500 ml a 1 litro de jugo biliar. El 98% de la secreción biliar se reabsorbe. He aportado con secreción gástrica aproximadamente 1.5 litros. He aportado con secreción intestinal también a partir en promedio de 1.5 litros. ¿Bien? Entonces, lo que hemos ido haciendo, y he aportado con secreción salival entre aproximadamente también entre 1 litro. ¿Qué voy a hacer con toda esta característica de secreciones que han habido? Voy a tener 3, 6, 7 litros. Entre 7 a 8 litros
alrededor de 7 litros, dice Guyton, 7 litros, se van a volver a reabsorber.